All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Did you make them choices you made, did you make them again? Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, bienvenidos todos al directo. Hola Juan, hola Bulsi, hola Secret, hola Seiro. ¿Cómo están? Bienvenidos al directo número 3. Bien, bien. Este es el directo número 3. Ya, ayer hemos hecho un directo número 2 y el lunes hemos hecho el primer directo de toda la información del proyecto y cómo vamos a estar desarrollando. Bien, pues el directo, para los que recién están en el directo, recién se han unido, el directo se trata sobre crear un sistema de gestión, de listado y administración de proyectos para usuario de Discord. Hola Vinalik. Es decir que esta plataforma va a ser un simple listado tipo GitHub
pero solamente para usuario de Discord. Es decir, que necesitas autenticar tu cuenta de Discord y poder ya listar tus proyectos, tu proyecto de blog, tu proyecto de página web, etcétera, desde la web. Un momento. No ves nada ni escuchas. Qué raro. Hola Calvin. Este directo que vas a hacer ya acabaste el login. El login acabé el desarrollo, pero el diseño todavía no. Todavía no entramos a la estructura. Bueno, del servidor del usuario sí hemos hecho ayer. Y el primer directo, ayer hemos hecho todo que es del login, la autenticación y todo eso. La autenticación de Discord. Agregado la app. Hola Lichtlerer XD. Por cierto, pueden suscribirse. No pueden seguirme aquí en Twitch. He agregado un nuevo GIF cuando siguen al canal. Alguien que lo estrene. Hoy voy a hacer, como hemos dicho aquí, estoy utilizando Trello, que es un gestionador de tareas para proyectos. Como aquí tenemos la carta de información, es decir, todo lo que se trata el proyecto. Esto ya lo expliqué en el primer directo, así que pueden ver desde el primer directo. Y luego tenemos más detalladamente. Sí, y hoy vamos a hacer desarrollar un esquema, es decir, el esquema para las tablas de la base de datos. No es mucho, solamente son 2 tablas, uno para usuarios y uno para proyectos, y cómo relacionarlos. Luego tenemos lo finalizado, es decir, lo que hemos hecho ya en los directos anteriores, que serían estos tarjetas. Y hemos hecho el desarrollo de perfil de usuario, que ahorita lo vamos a ver. Ya hemos creado la aplicación de Glitch, hemos creado la aplicación de Discord, hemos desarrollado y configurado las rutas de Express. Y también hemos desarrollado ya el login de autenticación de Discord. Que me pague el Uber. No entiendo. No se veo bien el... ¿Es en serio? Ah, porque está en negro. A ver, voy a repetir tu... No entiendo tu pregunta, paguen el Uber, pero págalo tú. A ver. Hay un bug con las alertas. Se supone que la alerta debe salir así. De esta manera. Y sigue saliendo el que viene por defecto. Por ahora no trabajo como web developer. Estudio como desarrollador web. Bueno, todo lo relacionado a la tecnología. Bien, seguimos entonces. Ya saben, esto lo he explicado ya en los directos anteriores, así que puedes verlo, está subido en mi canal de YouTube. Igualmente con el mismo nombre, Carta de Maya, ahí están los 2 últimos directos que hemos hecho y lo pueden ver. Hoy vamos a estar haciendo el desarrollo del esquema de las tablas para ya guardar datos, en este caso del usuario, y para listar ya los datos de los proyectos. Vamos a comenzar un pequeño definición de qué se trata. En este caso vamos a utilizar, para el proyecto vamos a utilizar el módulo SQLite 3 para almacenar los datos. Es un módulo que nos ayuda mucho. ¿Y de dónde viene SQL3? SQL3 viene de un lenguaje
de consultas para información de datos, ejemplo, y pertenece a la familia de SQL o relacionado a SQL, que viene a ser que contiene otros tipos de almacenamientos como Oracle, Postgres, SQL, MySQL, SQL Server y SQLite. Es decir, todo esto de aquí pertenecen a SQL y están también las bases de datos que se denominan como NoSQL, el grupo de NoSQL. ¿Qué diferencia hay entre estos dos grupos? Pues que en SQL, o sea, los que pertenecen al grupo SQL, pueden relacionarse las tablas y pueden crear muchas más operaciones aritméticas que los NoSQL. Y los NoSQL son mayormente MongoDB, lo más utilizado, Cassandra, que tienen formato JSON en objetos, a través de objetos. Y aquí mi esquema de base de datos SQL, que son relacionales, es decir, puede relacionar una tabla con otra y hacer mucho más eficiente a la hora de hacer consultas. Tiene una analítica con diferentes metodologías. Y las NoSQL, que son básicamente objetos de JSON que se evalúan por case, es decir, necesitas una clave o buscar un mapeo a través de claves y buscar por familiarización de columnas y gráficos. Esas son mayormente la diferencia entre base de datos SQL y no SQL, que son denominados los que no son no relacionados. En este caso vamos a usar SQL, que se llama SQLite, que viene de SQL Server, que contiene la misma estructura, la misma sintaxis, que son select, insert, update, delete, que son para hacer sentencias y hacer las funciones dependiendo el uso de las consultas. Entonces, para continuar con nuestro proyecto, pues lo que hemos avanzado hasta ahora es lo que hemos hecho en los últimos dos anteriores, es el sistema de la autenticación, de integrar la autenticación del login de Discord a nuestra aplicación, es decir, sería el diseño todavía no está, solamente estamos haciendo el desarrollo. Entonces vamos a loguearnos. Vamos a autorizar. Todo este proceso de autenticación ya hemos hecho en el siguiente directo, así que también puedes verlo en el directo número 2, el directo de ayer. Está subido en YouTube, también puedes verlo todo el proceso de desarrollo. Y también el gráfico que es del perfil de usuario de la aplicación. Es decir, vas a tener un perfil y aquí van a ir listados los proyectos. Entonces, para listar los proyectos necesitamos de una base de datos que guarde el ID del usuario que se ha registrado o que se ha autenticado su cuenta con la cuenta de Discord, con nuestra aplicación, obtener el ID y luego a través del ID poder registrar ese ID para poder hacer listados cuando el usuario registre un nuevo proyecto. Entonces, para eso vamos a necesitar dos tablas. Aquí tengo un esquema que he hecho en TXT, en blog de notas de texto. Vamos a necesitar una tabla de usuarios para guardar los usuarios que se autentican y una tabla de proyectos que va a ser para registrar los proyectos de usuario. Entonces, la tabla usuario va a tener por ahora solamente dos columnas, que va a ser, la primera columna va a ser el ID de usuario y va a ser de tipo text, ya que es el ID de usuario de Discord es un integer bit, que sería un tipo de dato grande. Para evitar que sea integer vamos a poner el texto y así poder manipularlo. Y también vamos a guardar ¿qué más podemos guardar? Info usuario. Vamos a guardar el ID. La información del usuario también va a ser de tipo text, que sería de tipo texto. No requiere texto y número. ¿Por qué no guardamos el avatar, el username y su discriminate? Porque eso ya está guardado en la API de Discord. Solamente vamos a consumir esa API y llamar esos datos. Y lo que nos interesa es guardar el ID y agregarle un
un detalle más que sería la información de usuario para que la pueda agregar a su perfil. También podemos agregar si tiene una página web aparte, si tiene un portafolio, un servidor de disco, pues se agrega la información aparte. Pero por ahora estos dos datos de inicio, que sería el ID para poder guardar su ID de cada usuario registrado, y una información de su detalle de usuario. Luego en la tabla de proyectos sí también vamos a necesitar ID. Aquí también vamos a crear sí, voy a usar SQL 3 especificado en el inicio del proyecto. Esto estoy haciendo ahorita el esquema nada más y luego lo pasamos ya al módulo SQL. O sea, para que entiendan más o menos cómo va a ir las tablas y todo eso. Claro, usando el SQLite 3 sería create tabla if. Sí, las columnas. Las columnas serían las que está abajo y el nombre de la tabla sería el que está arriba. Aquí vamos a guardar el ID del proyecto para poder identificar al proyecto. Luego el ID de usuario, que también va a ser de tipo text. El ID de proyecto va a ser de tipo integer, que sería número. Vamos a ponerle integer. Y va a ser que se autoincremente automáticamente. Es decir, por cada fila creada, por cada proyecto registrado, se autoincremente su ID. Es decir, si primero hay un proyecto ya registrado, va a ser con el ID 1. Y luego el siguiente proyecto que se va a registrar va a ser con el ID 2 y así sucesivamente. Creo que escriba increment, así. Luego lo veo. Autoincrement. También vamos a guardar el nombre del proyecto. Estoy combinando inglés con español. Qué raro. Y también vamos a guardar el link o el URL de dirección del proyecto. O sea, es decir, si tu proyecto está en GitHub, pues pones el nombre de tu proyecto y el URL. Hola Omar. Este es Mr. Terrin. Di hola por el chat de Twitch. Vamos a borrar el URL del proyecto. El nombre del proyecto va a ser igual también tipo texto y el URL también va a ser de tipo texto. Es como el link, es decir, tú creas un proyecto, tienes un proyecto de bot, pones el nombre de tu bot y el URL pones el enlace donde lleva a la página web de tu bot o al link de invitación de tu bot. También podemos agregar una descripción breve del proyecto, pero no sé si agregarlo ahorita. Sí, vamos a agregarle, o sea, descripción o info del proyecto. También va a ser de tipo text. Entonces estos datos principales vamos a guardar en la tabla proyectos y la tabla usuario va a ser solamente esto. Ahora vamos a nuestro código. A ver, vamos a estructurar las tablas. Vamos a crear las tablas ahora mediante SQLite 3 en módulo.
Bien, para crear las tablas vamos a necesitar sentencias, es decir, consultas, estructuras que tienen la sintaxis SQL. Y yo he hecho una guía aquí en Portal MyBot, en nuestra página web donde hacemos guías para el desarrollo de bots. He hecho una guía llamada SQLite, donde puedes iniciar a crear tus propias tablas y almacenamiento de base de datos para tus bots. Y en la parte de aquí, en esquema, vemos que he creado un esquema de una tabla de usuario donde tiene el ID de usuario, nivel, y que es decir, este es un ejemplo para un esquema de una tabla de niveles y con experiencia. Estos serían los esquemas, cada tabla. Esto representaría lo que hemos hecho ahorita aquí en text, que sería estas tablas, pero en gráfico. Y aquí están los tipos de datos, estamos en text y en tipo integer, entre otros. Y lo que nos más interesa son las instrucciones SQL. Es decir, estas instrucciones nos va a ayudar a crear y a manipular los datos. Podemos desde crear la tabla, insertar datos dentro de esa tabla, actualizar los datos de esa columna, de esos datos registrados anteriormente, seleccionar o traer las listas de esos datos registrados en las tablas y también eliminar los datos de esa tabla. Todo esto se hace con estas sentencias principales. Hay más sentencias más avanzadas, pero lo básico o la base que tú debes entender si vas a usar SQLite o SQL es entender estos 5 instrucciones básicas. Entonces, como está en inglés, pues vas a referenciar entre crearse y crear tabla. Entonces, para crear tablas se hace de la siguiente manera: créate tabla. Esto es una sentencia para validar si es que la tabla existe o no, y luego usas los datos a crear la tabla, y ya al momento de tú llamar a esa sentencia ya se va a crear automáticamente, va a crear el archivo SQL Lite 3 y ya va a empezar a funcionar tu tabla dependiendo las instrucciones que vas a ver aquí, y lo puedes leer detalladamente cada párrafo entrando aquí a la guía del Portal MyBot y ingresando a la guía SQLite, obviamente usando el módulo SQLite 3. Entonces vamos a hacer los esquemas para crear las tablas ya directamente. Las tablas que vamos a crear va a ser siempre y cuando el usuario ingrese a su perfil. ¿Por qué no creamos aquí en server? Ya que en server solamente está el login, es decir, que el usuario puede ingresar al login y simplemente ver el inicio de la página y no registrarse. Entonces por las puras vamos a crear una tabla, si no el usuario no va a registrarse. Entonces siempre se va a crear cuando el usuario se registre o autentique su cuenta con nuestro sistema de login. Y todo el esquema va a ir aquí en la ruta perfil. Todas estas rutas y todo esto que hemos hecho aquí ya está en los directos anteriores, así que también puedes verlo. Todo el proceso que hemos hecho de las rutas, dividir las rutas y toda la configuración que hemos hecho en server, aquí en server.js, que sería el archivo principal. Todos los módulos que hemos usado para autenticar y hacer un sistema de autenticación con login de Discord, entre otros. ¿En serio? ¿Ahí me escucha mejor? Vale, entonces seguimos. Vamos a nuestra ruta perfil
Y aquí vamos a crear todas las consultas, los esquemas para manipular los datos y crear la tabla. Primero tenemos que llamar al módulo SQLite 3, que sería requerir al módulo SQLite 3. Previamente instalado en nuestro paquete de nuestro archivo de información. Si vamos a dependencias, aquí está instalado ya el paquete para poder ser utilizado, o el módulo en inglés, package. También tenemos que crear una nueva instancia, un nuevo constructor para poder utilizar la tabla con nuestro archivo de ruta. Entonces vamos a darle un nombre de base, que sería representar la base de datos. Va a ser a nuestro archivo ya instanciado. Bueno, aquí nos falta agregar new para instanciar una nueva sentencia. Sí. Y llamar a la clase database. Y aquí es donde le vas a agregar el archivo donde quieres que se guarde la base de datos, o sea, los datos que vas a registrar. Aquí he visto que acepta 3 tipos de datos, pero no sé cuál sería la mejor. Acepta pues el nombre del archivo y la extensión, que sería el principal, SQLite 3. Pero también acepta SQLite y también acepta .sqlbd. Entonces una de esas 3 también acepta, así que yo siempre lo he usado con SQLite 3, la extensión SQLite 3, ya que estamos usando el mismo módulo. Pero también acepta esas diferentes extensiones. Y el nombre a la base de datos también puede darle con el mismo nombre, que sería el nombre del proyecto, que va a contener todos los datos y las tablas. Entonces esta instancia o este direccionar del archivo se va a guardar al momento de ejecutar la tabla o ejecutar una sentencia de SQLite, y se va a guardar aquí en los archivos de glitch. También vamos a agregar aquí un método llamado perbots al SQLite 3 para poder hacer las consultas. Pero esto también podemos llamarlo directamente desde nuestro archivo principal. Aquí vemos que ya está creado, hemos instanciado, pero no hemos creado una nueva consulta, una nueva instancia, que sería así. No. Y llamar a base dentro aquí de nuestro archivo de configuración, que sería este. Vamos a darle un nombre de objeto, también igualmente base. Va a ser igual a base. Pero aquí también tenemos que enviarlo mediante nuestro request de express y darle un nombre al objeto. Es decir, que al llamar dentro de nuestras rutas este objeto de que viene de request, va a representar a la base de datos, a la instancia que hemos instanciado aquí arriba. Va a buscar el archivo y va a ejecutar según la sentencia que enviemos en las rutas. Entonces aquí en nuestra ruta perfil, para llamar a la base, vamos a crear una nueva variable llamada base o base, y vamos a llamar
a nuestro parámetro request de express y vamos a llamar al objeto base que hemos creado en nuestro archivo principal. Ahora base va a representar a la instancia de SQLite 3 que hemos instanciado en nuestro archivo principal de server. ¿Sabes un poco de SQLite 3? Pues bien. En realidad deberías saber SQLite, estructurar las sentencias de SQL. Una vez que sepas la sentencia de SQL ya vas a poder saber SQLite 3, SQLite, MySQL, el mismo Oracle también creo, tienen los mismos esquemas. Es decir, el grupo de base de datos que has visto anteriormente vas a poder usar si es que sabes los esquemas de SQL. Entonces ahora, una vez ya instanciada, vamos a crear la tabla. Para crear la tabla vamos a llamar a nuestra variable base y vamos a escribir el método run, que sería para crear. Si nos vamos aquí a la documentación, a la guía de SQLite 3, el portal, nos dice que para crear una tabla necesitamos el método run y aquí la sentencia. La sentencia sería create table, que sería de crear tabla. A poner aquí entre comillas, entonces sería create table, crear tabla, y esta sería una especie de condicional al momento de crear la tabla, pero mayormente se usa así. Y aquí dentro de estos corchetes o dentro de estas llaves, paréntesis, va las tablas, es decir, que hemos puesto aquí, las columnas. Como para la tabla usuarios va a haber dos columnas, entonces tenemos que aquí agregar las dos columnas. La primera columna va a ser ID usuario, de tipo text, y para agregar la siguiente columna vamos a agregar un coma. Sí, ¿qué es lo que hay en este es como una función que nos ayuda a determinar mediante el módulo passport de Discord, nos devuelve esta función. Entonces esta función nos dice que si hay una autenticación o no. Si es que estás autenticado, al dar a autorizar dentro de la aplicación, lo que va a hacer es va a validar. Entonces si estás autenticado, te va a enviar a la ruta que has ingresado. De lo contrario, si no estás autenticado, a la ruta que quieres ingresar te va a enviar nuevamente al login para que te puedas loguear y recién entrar a la ruta que estás queriendo ingresar. Y esto nos ayuda a darle a la ruta, ejemplo, la ruta perfil requiere sí o sí la autenticación, porque vas a ver tu información de tu perfil. Ejemplo, si vas a crear una ruta de listas de proyectos, no vas a decirle que requiere autenticarse para ver la lista completa, porque cualquier usuario que entre puede ver y hacer las acciones. Para hacer las acciones sí o sí tiene que autenticarse. Entonces esa autenticación nos ayuda mucho, la validación mejor. Y aquí la validación de if not existe, que sería que al momento de crear la tabla busque dentro de todos los datos que hay dentro de todas las tablas que hay dentro de nuestra base de datos, si es que existe la tabla usuarios, y si no existe, pues que cree la tabla con las columnas que le hemos agregado aquí. Entonces esto se va a crear, esto se va a accionar siempre y cuando no haya una tabla creada ya. Si hay una tabla creada, esta acción o esta sentencia ya no lo va a obviar, es decir, no va a hacer nada porque ya existe. Aquí vamos a agregar a white para, como estamos usando asíncrono, para que primero cree la tabla y luego haga el resto. A ver, vamos a crear la tabla usuarios con los dos
con las dos columnas, que sería el ID del usuario y la información de usuario. También necesitamos crear la tabla para los proyectos, para guardar los proyectos según el usuario. Y para eso, también igual la misma sentencia, create table. Vamos a validar si es que no existe la tabla, que es lo que cree esa tabla. Proyectos. Y esto requiere de cuántas columnas. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Primero es el ID del proyecto. Vamos a poner en inglés o en español. ID Pro va a ser de tipo integer, que sería entero, de tipo entero. El ID de usuario, también de tipo texto. Ganar dinero, no. Hago algunas cosas que cuando requieren diseño, como páginas, ¿sí? Pero trabajar del día al día de empresa, no. A ver, seguimos el ID de usuario. También vamos a crear la fila, el nombre del proyecto. Vamos a darle tipo texto. ¿Qué más? El enlace, que sería el URL del proyecto. Toda esta sentencia también lo puedes utilizar en una variable aparte, como he hecho aquí en el ejemplo. Ves que tengo una variable SQLite y luego toda esta sentencia solamente mediante la variable ingresas aquí. También es una opción válida, ya que a veces las sentencias son muy créate proyecto, las sentencias son muy grandes, es decir, muy largas. Entonces se puede hacer así, de la siguiente manera: borrar toda esta sentencia y solamente llamar a la variable createPro. También ¿qué más? Información del proyecto. El where es como una función de búsqueda como un filtro, es decir, tú buscas solamente los proyectos según al poner where, es decir, que le estás diciendo a la consulta que solamente me liste los proyectos según el ID de usuario que le vas a ingresar. Por eso se usa where. Where es como es donde, es decir, como tú lístame todos los proyectos donde el ID de usuario sea igual a este ID de usuario que tú le estás enviando. Es como un filtro para que solamente listes según la acción que tú le agregues o las sentencias. Porque a veces necesito solamente listar en un perfil solamente los proyectos que tenga ese perfil de usuario, y en otros lados solamente listo toda la lista total que hay en la tabla. Por eso solamente uso select from. Y cuando solamente quiero listar la lista de ese perfil, uso el where para que me indique o para hacer un filtro.
Ahorita vamos a llegar a esa parte para que entiendan mejor. Por ahora estamos creando las tablas y luego vamos a registrar algunos datos mediante un formulario para que ya poder listar aquí en el login, en nuestro perfil. Está muy lento la API de Discord. ¿Demora en obtener los datos? ¿O es porque Glitch está mal? No carga, mira, se queda ahí. Ah, creo que no carga porque... Ah, no carga porque... ¿Qué nos dice? Once siete. Ah, no he actualizado la tabla. No he actualizado la base de datos. ¿Por qué está de este color? Hola, Mr. Terrin. A ver, vamos a llamar a la tabla. Si es así. SQLite 3. SQLite 3. Ya vamos a la base. Luego la base va a ser igual a la base. Create tabla. Ya debería estar. Entonces vamos a ingresar a nuestro perfil para verificar que se ha creado las tablas. ID no definido. No está obteniendo los datos de la API por alguna razón. Pero vamos a verificar si eso es por las tablas. No lo creo que sea. La base va a ser igual a la base. Nos estamos acortando, mira. Sí, definitivamente la API, el status está operacional. Por alguna razón no está obteniendo los datos. Creo que es un coma aquí.
Vamos a verificar eso. Creo que es. Users request, puso request user es user. No creo que sea eso. Vamos a ver la consola. Request.user. Y también vamos a ver .log. Creo porque está dando este error si ya estaba así bien. Vamos a actualizar esta wea. Vamos a ver quién tiene razón. Vamos a ver en la consola, nos sale el primero, un file, significa que no hay nada, y el segundo, hay datos. ¿Esto qué es? El primero es user, que sería un file, y el segundo user. Entonces, pero yo no agregué el S. Alguien lo agregó. Luego verifico. Vale, entonces vamos a nuevamente reiniciar. Si era user sin la S. Entonces vamos a actualizar nuevamente. Y ya está el perfil. Cuando entramos al perfil significa que ya las tablas que hemos puesto aquí en la ruta perfil ya deberían estar creados. Para verificar esas tablas, como son pequeños archivos, aquí en Glitch no lo va a aparecer aquí en el directorio. Para eso tenemos que ir a log y a nuestra consola. Aquí en nuestra consola escribir dir, que sería de directorio, y aquí nos muestra todos los archivos que hay en este directorio de nuestro proyecto. Aquí tenemos el archivo out, el paquete JSON, el ready, el server, la carpeta view, los archivos de texto o la carpeta módulo, y entre otros. Y aquí está nuestro archivo mypro.sqlite3, que sería el archivo de nuestra base de datos. Es decir, que si se ha creado ya se ha creado la tabla, y también se ha creado la base de datos con las tablas que hemos agregado. Aquí lo está agrandando. Pues bien, yo no solo te ayudo, todos los que están ahí te ayudan.
Entonces seguimos. Entonces estas tablas ya están creadas. Es decir, al momento de tu consultar o entrar nuevamente a ruta, a de perfil, estas tablas como ya están creadas, ya no se van a crear, porque aquí hemos agregado esta consulta o esta condicional de if not exists, que significa si no existe. Como ya existe, no haga nada. Una vez creada, entonces ahora vamos a así guardar datos para luego listarlo. Para guardar datos usamos aquí la instrucción insert into y luego la tabla donde queremos guardar los datos, sus columnas de esa tabla, y en values, que sería el valor que quieres agregar a esa tabla por columna. Entonces para eso tenemos que llamar nuevamente a nuestra tabla base, a nuestra tabla, que digo, a nuestro variable de donde está nuestro base de datos base, y luego hacer la sentencia nuevamente room, y luego aquí hacer la sentencia insert into el nombre de la tabla, que en este caso sería usuarios, más sus columnas, que sería el ID de usuario, y la columna info usuario. Solamente los nombres de la columna, no el tipo de dato. Eso ya se encarga en la tabla. Y luego llamar al values, que serían los valores que vas a agregar o vas a registrar en esa tabla. Y aquí, según las columnas que tenga esa tabla, hay dos formas de hacer, si no me acuerdo. Bueno, vamos a hacer como está aquí en la guía. Según los valores que tengas en esa tabla, vas a agregar aquí los datos. Según las columnas que tengas aquí en la tabla registrada, en este caso hay dos, entonces tú tienes que agregar dos datos. Si hay tres, tú tienes que agregar los tres datos, y así sucesivamente, dependiendo las columnas que haya en esa tabla. Entonces el primer dato que vamos a guardar nos dice el ID de usuario. Entonces para el ID de usuario es request.user.el ID de usuario. Este ID nos trae desde la API de Discord al momento de que tú te autenticas. Por eso aquí agregamos out, que requiere la autenticación de Discord para obtener el ID y sus demás datos de usuario. Y también la información, como al momento de registrarte va a ser sin información, entonces le vamos a poner un mensaje a la columna sin info. Y aquí vamos a cambiar las comillas, las doble comillas, por un comilla invertida. Esta comilla invertida nos va a ayudar a ingresar texto y también variables. Esto se llama concatenación en JavaScript. Bueno, en casi toda la mayoría de lenguajes de programación se llama concatenar datos. Que puedes agregar variables de fuera con texto simple. Es decir, este es un texto hasta aquí, y lo que está dentro de estos prefix es variable. Entonces lo va a reconocer como una variable, lo va a convertir a texto y no va a devolver solamente el ID, y esto sería texto. Vale, entonces va a guardar los datos. Pero aquí también tenemos que hacer una validación previamente para que al momento del usuario ingrese a su perfil, el ingreso a mi perfil nuevamente, como soy nuevo, me va a registrar. Pero ¿qué pasa? Que ya estoy registrado y ingreso nuevamente a mi perfil, va a crear un nuevo registro de mi perfil, porque ya va a encontrar que hay el mismo ID, entonces va a seguir creando el mismo ID varias veces cada vez que ingresamos a la ruta perfil. Entonces para esto tenemos que hacer una condicional y decirle que si ya está registrado,
que ya no registre, porque ya está registrado, no necesitas hacer nada más. En cambio, si no está registrado, que sería un usuario nuevo, que lo registre como un nuevo usuario. Aquí sería como un else y decirle como un sí si ya está registrado, o un no si no está registrado. Entonces que haga el proceso de registrar al usuario como nuevo. Pero para esto, para obtener los datos del ID, para saber que si ya está registrada en una base de datos o una tabla, tenemos que hacer otra consulta. En este caso sería la consulta de select, para buscar según el usuario y encontrar si es que hay datos. Sería de esta manera, un registro por parámetros. Vamos a ponerlo aquí, luego explicar. Vamos a ponerle aquí bytes. Entonces la sentencia sería la siguiente: usando select, que sería de seleccionar, o sea, llamar datos. Hola Ramix, ¿ahí se me escucha? Y es que estoy hablando medio fuerte. Bien, seguimos. Vale. Hacemos la sentencia SQL select, que sería para llamar a la tabla usuarios, y aquí dándole where, que sería donde solamente sea según el ID de usuario que está aquí, o sea, según que busque dentro de la tabla toda la lista de usuarios, donde el ID de usuario sea igual al ID que le vamos a pasar aquí. Vamos a agregar comillas invertidas para que nos permita agregar texto y variable. Las comillas invertidas se hacen con alt más 96, si no me acuerdo. Sí, alt más 96 para las comillas invertidas. Y aquí vamos a agregar el prefix y la variable, que sería la variable del ID de usuario que se está logueando o que se está ingresando a su perfil, es decir, requestuser.id. Entonces va a buscar esta consulta y si encuentra datos, vamos a ponerle aquí la consulta. Vamos a poner consulta. Y luego de va a hacer la consulta, nos va a devolver filas. Este parámetro filas va a indicar que si encuentra datos, es decir, que si es que encuentra datos, nos va a enviar los datos que hay en esa fila, es decir, el nombre de usuario y su información. De lo contrario, si es que no hay filas, agregándole este signo de expresión, significa que es negativo.